Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos preparados para informaros, opinaros, enmarcaros la actualidad del día de hoy con principios, los nuestros, la valentía y el rigor. Y dentro de un ambiente general de libertades, porque sin esos tres elementos pues es imposible hacer periodismo de calidad, que es el que vosotros os merecéis. Esto significa lo opuesto a lo de la Telepedro, esos que ponen cara de pena cuando dobla Vox las elecciones de Aragón. Eso sí, ya los tenéis detectados. Cada vez me cuesta menos entenderme con vosotros. Bueno, hoy empezamos el programa con una visita muy agradable, la de don Adolfo Albistur, de Protege tu Vida. Muy buenas tardes. El gusto es mío, muy buenas tardes. Bueno, usted nos tiene que ayudar a solucionar el dolor de todas aquellas personas que sufren artrosis, porque la enfermedad, pues lamentablemente, no tenemos remedio para ella, no ni tenemos, nosotros ni nadie. Efectivamente, no tenemos remedio. Sí es verdad que se están haciendo muchos estudios, se está intentando buscar lo que es la regeneración del cartílago, pero de momento lo que tenemos que hacer es tampoco resignarnos. Es decir, si yo tengo artrosis y esa artrosis me provoca dolor y me provoca cierta inmovilidad, lo que tengo que hacer lo primero es no tener dolor y mover. Para ello tenemos, fíjate que hemos ido añadiendo, al final, todos estos productos tienen una parte muy importante que es la tecnología, cada uno la suya. Aquí, por ejemplo, en los guantes hablamos de ondas pulsantes. En el caso de lo que es la rodillera y el cinturón, de lo que hablamos es de terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta. En el caso del cervical, que ya lo hemos explicado en alguna ocasión también, aquí estamos hablando de TENS, estamos hablando de magnetoterapia, ¿no? Eso es la tecnología. Y luego, a todo esto se añade algo que realmente en ese momento, digamos, te calme, ¿no? La tecnología lo que hace es trabajar esa articulación, irrigar mucho mejor, y luego lo otro es, pues en el caso de que tenemos un masaje, vibración, calor, porque todo eso es algo que tienen todo el tratamiento que va a ir muy bien, ¿no? Entonces nosotros cuando nos ponemos los guantes de 20 minutos o esa rodillera que son 10 minutos o nos colocamos lo que es el cinturón para esa lumbalgia o incluso nos ponemos que dice, bueno, y este el cervical, como pues es muy sencillo porque nada más que es colocártelo aquí, entonces tú tienes tu botoncito, tú le das, le vas regulando si quieres más o menos y lo que vas a hacer en el caso del cervical, que es el más nuevo que tenemos, pues lo que consigues es al relajar toda la zona, hace que incluso a veces los dolores de cabeza vayan mucho mejor. Entonces, bueno, pues tenemos toda una batería, digamos, de productos para que esa artrosis, que no es curable y que es muy desagradable desde que nos levantamos por la mañana, pues ir mejorando lo que es el dolor y lo que es la movilidad. Ventajas para los espectadores. Pues mira, aquí sí que es muy importante, os pido, queridos espectadores, que nos llaméis. ¿Por qué? Porque es que ya hay personas que tenéis uno, queréis el otro, dice, oye, pero para este dolor en concreto, ¿cuál me vendría bien? Bueno, pues llamarnos porque vamos a estar gustosísimos de atenderos. Os vamos a hacer un buen descuento, sobre todo si ya tenéis alguno, pues evidentemente mucho más. Y bueno, lo que se trata es de que lo probéis, que os vamos a comentar como si tú lo probaras y, oye, que no es lo mío, que no es lo que yo pensaba, se devuelve sin que te cueste nada. Pero lo más importante es que intentemos que esa artrosis mejore, que ese dolor mejore y que esa movilidad mejore. Así que ahí tenéis un teléfono, 900-730-122. Os invito a que llaméis ahora, dejar simplemente, pum, llamadita y se quede registrada y nosotros mañana os llamamos y os explicamos todo bien. Adolfo, ¿qué seguro tienes que estar de tus productos para decir así en la tele que si no responde a lo que usted esperaba del producto nos lo devuelve y ya está? Pues mira, sí, porque, a ver, ya hay cosas, por ejemplo, el guante, que pues muchísimo tiempo y muchísimos miles de personas. Sí. Pero cuando empezamos siempre un producto, como puede ser este, lo primero siempre que hacemos es que 100 personas lo prueben y nos digan qué tal. Y ahí sacas un porcentaje rápido. Si hay un 90-90 y ya vas con seguridad de que, en primer lugar, ya no solamente si lo que nosotros no queremos que devuelvan, nosotros queremos que esté bien. No se trata, si queréis devolver, se devuelve. Pero sobre todo es que la gente esté segura y que le vaya bien. Y feliz con tus productos. Y feliz, efectivamente. Adolfo Albistur, un placer enorme tenerte en el programa y gracias por traernos estas novedades tecnológicas que nos pueden calmar algo muy serio, el dolor por culpa de la artrosis. Gracias. Gracias. Bueno, quiero hablaros de algunas cosas. En el territorio de lo internacional, ayer os contábamos que un opositor bastante ligado a María Corina Machado había sido puesto en libertad, pero que horas después la habían detenido cuando participaba en un mitin político. Se llama Juan Pablo Guaripe. Tengo que contaros que ese señor ya está, cuidado, ya está en su casa
pero no está libre porque está en arresto domiciliario. El hijo escribe este tuit en X que dice que confirma que su papá está en casa, en Maracaibo, y que estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto, y aprovecho para agradecer en nombre de su familia al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump, al secretario de Estado Marco Rubio, por su labor a favor de la libertad en Venezuela, etc. Mi papá sigue injustamente preso porque está en casa en lugar de estar en la cárcel, pero sigue siendo una cárcel, no puede salir de allí. Y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos en Venezuela, y nos aunamos, cómo no, a esta sensación y a ese sentir que mayoritariamente, menos Rodríguez Zapatero y 4 golfos más que tenemos aquí en la política, sentimos todos los españoles hacia el pueblo de Venezuela. Bueno, vamos a hablar de inmigración a lo largo del programa varias veces, pero hay un sitio, hay un lugar que, además de tener un monasterio maravilloso, pues es un sitio donde se están haciendo cosas políticamente de mucho valor. Me refiero a Sant Cugat del Vallès. Quiero hablar allí con Marcos Rodríguez, que es el portavoz de Vox en ese ayuntamiento. Cuando estés disponible, aparécete, Marcos, que te quiero felicitar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Xavier. Gracias por dedicarnos unos minutos. Bueno, encantado. ¿Qué habéis hecho los de Vox en Sant Cugat del Vallès? Bueno, lo que hemos hecho es intentar hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Y en este caso, gracias a Vox, hemos conseguido que se hayan dado de baja concretamente a 5.191 personas del padrón municipal, ¿no? Consideramos que esto es un éxito inédito hasta ahora en la historia de Sant Cugat. Y eso se debe a que vosotros pretendíais y conseguisteis que se hiciera una revisión del padrón municipal con arreglo a nuevos criterios. Exacto. Bueno, lo que constatamos cuando entramos en el ayuntamiento, en este caso somos 2 regidores de Vox, constatamos que Sant Cugat era un auténtico coladero en cuanto al padrón municipal, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue pues, un trabajo de investigación, fiscalización y denuncia de esta mala gestión del padrón municipal, ¿no? Iniciamos ya en el año 2024 una investigación de cuántas personas habían empadronadas en la sede de servicios sociales aquí en Sant Cugat del Vallès, y publicamos y denunciamos que había más de 500 personas empadronadas en la sede de servicios sociales, ¿no? 500 personas, evidentemente, que no viven ni duermen en la sede de servicios sociales, ¿no? Tras denunciar esto, hicimos un trabajo de fiscalización diaria, ¿no? Prácticamente de las altas y bajas del padrón, y lo que estaba haciendo, en este caso, el gobierno de Junts y de Esquerra, que son los responsables en verificar que se están haciendo las cosas correctamente en el padrón. Y fruto de toda esta investigación pudimos constatar que mafias de empadronamiento internacionales estaban actuando aquí en Sant Cugat del Vallès. Llevamos ante la Policía Nacional lo que nosotros consideramos que son pruebas fehacientes audiovisuales de la actividad de estas mafias en Sant Cugat. Y bueno, fruto de toda esta denuncia en medios y política, pues hemos conseguido que el gobierno, en este caso Junts, se haya visto obligado a hacer una regularización, y han dado de baja concretamente a 5.191 personas, que son muchísimas personas. Supongo que en eso había pisos patera, gente que facilitaba el acceso al empadronamiento por la vía de ofrecer algún falso alquiler, un poco de todo, imagino, porque claro, en los servicios sociales has dicho que había unos 500, más o menos, pero claro, es que han dado de baja 5.191, como nos decías tú antes. ¿El resto qué tretas utilizaba? Bueno, exactamente, o sea, estaba sucediendo esto, estaban empadronando, bueno, las prácticas que se estaban realizando aquí en Sant Cugat del Vallès y que denunció Vox, es que se estaba empadronando a ocupas en el local que estaban ocupando, se estaba empadronando a gente dentro de un vehículo
que en alguna ocasión denunciamos que era un vehículo robado. Se está empadronando a gente con un perfil pues que extranjero, en una situación irregular, inmigrantes irregulares, ilegales en Sant Cugat. Y ojo, es muy importante, sobre todo, recordarle al oyente que el hecho de empadronar a una persona es abrirle las puertas, Sí, al acceso gasto. a servicios. Y esto Claro. es importante recordárselo, sobre todo al contribuyente y a los compatriotas, a los españoles que están pagando muchísimos impuestos para tener unos servicios de calidad, una salud, una educación que después, como todos sabemos, no son de el nivel que nosotros desearíamos. Y precisamente por eso nos hemos puesto esta tarea tan importante, que es velar por que el padrón sea exigente y sea veraz. Lo que fue siempre. Por cierto, los indepes cómo se han tomado la iniciativa? Hace unos años hubiera sido con mucho regañadiente, ahora imagino que cada vez menos por la presión que tienen con Silvia Orriols, ¿no? Bueno, claro, aquí Junts rápidamente, cuando se ha visto obligado a tomar acciones en el padrón, ojo, y me gustaría refrescar que es responsabilidad del gobierno municipal la gestión y la veracidad del padrón municipal, con lo cual nosotros como Vox vamos a fiscalizar que realmente se estén haciendo correctamente bien las cosas, porque si no vamos a exigir responsabilidades al gobierno. Fruto de esa presión, pues evidentemente se está empezando a actuar. Es evidente que Junts también quiere contentar a un perfil muy concreto que vive en Sant Cugat del Vallès y que no entiende que se esté empadronando a perfiles como pueden ser inmigrantes irregulares, que de alguna forma también es fomentar y crear un efecto llamada, como denuncia Vox, ¿no? Entonces, es evidente que Junts también está actuando cara a un perfil concreto que les puede tirar en cara que no hagan las cosas de forma correcta. Pero la conclusión, y yo creo que la realidad, es que esto no hubiera ocurrido si no hubiera habido un partido político que es Vox dentro del ayuntamiento que hubiera aflorado estas irregularidades y que les hubiera forzado a hacer bien las cosas. Sin duda, sin duda. Por eso quiero felicitarte a ti en nombre de esta casa y a todo el grupo de Vox en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. Marco Rodríguez, te agradezco mucho que nos hayas podido dedicar estos minutos y, como decían los indepes, apreteu, apretad. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Xavier. Un placer. Gracias. Ahora llega un punto agrio de la tarde, un punto que me incomoda muchísimo, que me desagrada, que me molesta tener que contar, pero es así, es la verdad, y la verdad pues hay que contarla, siempre. Las familias de las víctimas, de las 46 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, denuncian que se están produciendo pillajes y robos de las pertenencias de sus seres queridos, de los fallecidos, de los heridos, de los que pues tal vez olvidaron ropa, zapatos, móviles, lo que sea, en el entorno del accidente ferroviario que nos trae a todos de cabeza. ¿Cómo es posible que el gobierno de un país serio no pueda garantizar la seguridad de ese entorno donde se ha producido un accidente que ha costado 46 vidas? ¿Quién, cómo ha faltado al compromiso de respeto por esas personas que murieron o que están heridas por el infausto accidente del tren? Pues qué mejor respeto que recoger lo que allí se encuentre y llevarlo a un sitio seguro, o establecer un perímetro de seguridad. Oye, cuando va a Sánchez a visitar un pueblo no se le puede acercar uno a 50 metros. Y en cambio, en las vías, donde, bueno, pues sí, es verdad que supongo que habrá que dejar paso a los trabajos, pero hombre, por el amor de Dios, carteras vaciadas, fundas de móviles sin el móvil, maletas que han volado de las vías. ¿Esto qué es? En serio, de verdad. Aquí he hecho la culpa yo mucho más al Ministerio del Interior que al propietario de la infraestructura ferroviaria, o a los dos, lo mismo me da. Esto es impresentable, impresentable. Nos corroe de vergüenza. ¡Qué asco!
Bueno, y por añadir un poco de morbo a la actualidad ferroviaria, tengo que deciros que pasó de... Porque, claro, hombre, es que el Ministerio y la transparencia de Óscar Puente, hombre, Oscarín, el transparente, pero aquí ha habido otro descarrilamiento del que no tenéis noticias. Es un tren de mercancías en Irún. Descarriló porque tampoco os va a sonar esto. Resulta que fue una rotura de la vía. Y el cachondo del ministro Puente, que es un verdadero cachondo, si no fuera por lo trágico de todo esto, dice que, hombre, que a pesar de todo, el vagón no volcó y que la incidencia fue mínima. A ver si vemos la foto del vagón, a ver si os parece a vosotros que eso es una incidencia mínima. No remarcable. Bueno, tampoco pasó tanto, tampoco pasó tanto. Qué cara más dura, qué golfo. Bueno, es que de verdad no quiero pasarme en todo esto. Bueno, hoy continúa la situación complicadísima en Andalucía. Sí, en Jaén especialmente y en otras provincias el agua baja muy crecida, no termina de bajar, se aproxima una nueva borrasca. A esta nueva que viene creo que la llaman, ahora os lo digo, Lin o algo parecido, no sé, se les ha acabado el nombre, los cursis, nombres que les ponen a las borrascas, ¿no? Nils, hombre, qué bonito nombre. Espero que no traiga tanta agua, que no traiga tanta destrucción, que no traiga tanta preocupación para los afectados. Hoy, por cierto, los afectados, esto no significa nada con este gobierno, pero en cualquier caso, yo estoy obligado a contaros que el gobierno ha declarado zona catastrófica, lo peor, el cogollo de donde hubo problemas en Andalucía, ya sabéis, pues la provincia de Cádiz, buena parte de la provincia de Sevilla, en fin, algo en Málaga también, menos en Almería. En toda Andalucía ha habido algunas zonas considerables, zona catastrófica. Una de las primeras medidas que hemos tomado hoy en el Consejo de Ministros ha sido la declaración de zona de emergencia para el territorio afectado por las inundaciones. La semana que viene aprobaremos un nuevo decreto con medidas específicas para contrarrestar esta nueva catástrofe medioambiental que está sufriendo nuestro país. Y me van a permitir que use este momento para poner de relieve la importancia de combatir el cambio climático como lo está haciendo este Gobierno. Claro, cambio climático y Franco. Esos son los culpables de todo, hasta del toro que mató a Manolete. Vamos a que hay un problema y es que puede que sea un perjuicio para los afectados por los temporales en Andalucía el hecho de que Andalucía no tenga presupuestos. Nos lo cuenta María Vallejo. Andalucía está devastada tras las borrascas que han dejado fuertes lluvias en estos últimos días. Unas lluvias que además han provocado muchos daños en casas, campos, infraestructuras, etc. Y aunque el balance no es el definitivo, la Junta de Andalucía calcula en 3.500 millones de euros las pérdidas por el temporal. Por este motivo, Juanma Moreno pidió este mismo fin de semana que el Ministerio de Hacienda activase el Fondo de Contingencia para Catástrofes, que está dotado con casi 4.000 millones de euros. Aunque seguramente el balance definitivo sea aún mayor, este fondo ayudaría a paliar esos daños provocados en el sur de España. Pero aquí entra en juego un problema que el gobierno de Pedro Sánchez lleva años arrastrando y es la falta de presupuestos. Las cuentas públicas que llevan prorrogadas desde 2023 y si se hubiesen aprobado estos años, para que se hagan una idea, ese fondo contaría ahora mismo con 5.400 millones de euros. Un problema que podría dejar a Andalucía sin cubrir esas necesidades que el temporal ha provocado y que vuelve a poner el foco en la falta de responsabilidad económica del Gobierno de España. Bueno, pues eso es lo que hay en Andalucía. Nos vamos a la Comunidad Valenciana, donde tengo que contaros que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, una de las responsables de que no se hicieran las obras en el Barranco del Pollo, se llama Miguel Polo. Miguel Polo había salido en los carteles del PSOE de las municipales de pueblos de alrededor de donde hubo la catástrofe. Ha estado en el Senado. Y es la primera vez, un año y 3 meses después, la primera vez que el presidente de este organismo se enfrenta a preguntas sobre su gestión en la catástrofe. Es verdad que ha aportado poco.
Dice que él dio toda la información que tenía del Barranco del Pollo y que se puso a disposición de emergencias en todo momento. Y ha aprovechado para lo que sabe hacer la gente de izquierdas, echar un poco de mierda sobre el gran oponente político, que en fin, dentro de poco no será ni siquiera oponente político, ¿no? Pero es la administración de la Generalitat en manos del PP. Dice que el CECOPI, que era el Centro de Emergencias, y quien lo dirigía, Salomé Pradas, no tenía ni idea de lo que tenía entre manos. Y añade el solícito amigo del socialismo, Miguel Polo. Así que daba igual que se hubiera convocado 3 horas antes al CECOPI. El problema del CECOPI es que quien lo dirigía no tenía ni la menor idea de lo que tenía entre las manos. O sea que efectivamente le doy la razón. Daba igual que se hubiera convocado 3 horas antes. No hubiera hecho nada porque los que dirigían el CECOPI no tenían ni idea de lo que tenían que hacer. Bueno, en fin, no se lo han comido vivo, como ven, ¿no? Es bastante obvio. Vamos a hablar de drogas. Sabéis que estoy muy cabreado con este asunto, que quiero que los partidos se metan en este asunto y le metan mano y cambiemos la percepción del delito de tráfico de drogas, que en nuestro código dice que es un delito contra la salud. No, es un delito contra nuestra seguridad. Contra nuestra seguridad y la de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Se cumplen 2 años de la muerte de 2 guardias civiles en Barbate, entre la mofa de buena parte de los vecinos de Barbate y de los narcotraficantes. Algo insoportable para vergüenza, entre otros del ministro del Interior, que no le ha dado la gana facilitar las cosas a los mecanismos europeos que han ido a Barbate a averiguar qué puñetas pasó, porque el ministerio no les informa. Se cumplen 2 años del terrible asesinato en el puerto de Barbate, donde 2 agentes de la Guardia Civil perdieron la vida tras ser embestidos por una narcolancha en la que sus 4 tripulantes buscaban refugio debido al temporal, entre otras cosas. Miguel Ángel González, de 39 años, y David Pérez Carracedo, de 43, fueron brutalmente arrollados por una narcolancha de 15 metros de eslora y 5.000 kilos de peso. Los agentes iban en un Zodiac de menos de 5 metros junto a otros compañeros. Los otros 3 resultaron heridos y solo uno salió ileso. Karim, el narcotraficante que se entregó a la Guardia Civil y aseguró que hizo varias aproximaciones a la lancha de los agentes, lo hizo con el ánimo de causar la muerte a los 6 guardias civiles, según el auto del juez. 2 años después, el propio juez que sigue la causa ha puesto fin a la instrucción del caso, ordenando la apertura de juicio con jurado popular, que se llevará a cabo a finales de año para Yassine El Morabet por apuntar con un puntero láser a los fallecidos y para Karim El Bakkali por 2 asesinatos consumados y 4 delitos de asesinato en grado de tentativa como conductor de la narcolancha. Mientras tanto, los otros 2 tripulantes que había en la embarcación serán juzgados por un procedimiento diferente, al no haber evidencia de su participación en el ataque a los 2 agentes. Desde la delegación del Gobierno de España en Andalucía han asegurado que el refugio de las narcolanchas se da muy puntualmente. Sin embargo, en el momento del choque, un grupo de jóvenes bromeaba sobre lo que estaba ocurriendo en las aguas, como señal de que era habitual lo que estaban presenciando, según informa La Voz de Cádiz. Si se ha producido habrá sido en una sola ocasión, de manera ocasional, puntual y de duración muy corta en el tiempo, porque de forma inmediata la Guardia Civil está custodiando y está preservando que no se den esas situaciones. Finalmente, 2 años después, la resolución del juicio tendrá como base determinar si la embestida fue deliberada o involuntaria, y Karim El Bakkali será quien pueda enfrentarse a pasar el resto de su vida entre rejas. Bueno, que en paz descansen esos 2 beneméritos. Hay que hablar de la droga, porque hoy se han producido, como no, todos los días se producen aprehensiones, detenciones, el trabajo se hace, lo que pasa es que entran y salen del juzgado como si fueran puertas rotatorias, pum, 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 pum. Bueno, ha caído, no en España solo, en media Europa, una organización que se dedicaba a enviar drogas a Islandia, a la lejana Islandia, y lo hacían a través de correos personales, y esos correos personales, claro, tienen que viajar a través de aeropuertos o de puertos o de lo que sea, y eso ha permitido detener a 4 personas en España que se prestaban o que reclutaban esos correos personales que llevaban la droga a veces en su cuerpo, a veces en bultos, a estos países de Islandia tan aislados donde debe ser muy complicado meter droga allí.
Y como vive poca gente y el país es pequeño, seguramente les es más fácil controlarlo a las fuerzas de seguridad islandesas que a las de España. Bien, hasta aquí lo de la droga por hoy. Y vamos a hablar de médico y madre. Espero que mejor madre que médico, porque como médico la verdad es que, en fin, Mónica García, la ministra de Sanidad, hoy explicaba la base de los cambios que ella pretende en la Ley de Sanidad. Que va a proteger y va a blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras. Una ley que llevamos demandando desde hace más de 10 años y que es el resultado de todos aquellos que hemos estado defendiendo nuestra sanidad pública de esta privatización. Esta ley responde a un lema ampliamente conocido que es la sanidad no se vende, la sanidad se defiende. En esos últimos meses y en realidad en los últimos años hemos estado escuchando y hemos asistido a casos absolutamente obscenos que no deberían formar parte de la vida cotidiana de nuestro sistema sanitario público. Señora, lo obsceno es lo suyo, que tiene a los médicos en la calle haciendo huelga porque les quiere aplicar una serie de turnos, un estatuto que les ofende gravemente. Están en la calle más que con nadie antes. Así es que debe usted ser una ministra no demasiado buena, ahí lo dejo. Luego, el sentido del ridículo que usted tiene, a quien yo he visto un anuncio electoral ridículo, patético, haciendo de Mary Poppins con un paraguas abierto en un tejado de Madrid, pues oiga, desde luego es una visión política de futuro. Y desde luego ya sabemos que usted rabia y sangra por la herida. La privatización es mala, saca viejos clichés, la privación no se vende. ¿Quién la ha vendido? Pero vamos a ver, ¿cómo estaría la sanidad pública sin tener el aporte de que las pruebas las hacen, todos los que tienen seguros privados las hacen fuera? ¿Sabe por qué? Porque estamos en febrero y si vas a pedir una prueba de estómago es fácil que te la den para el febrero del año que viene y si no para marzo. De eso usted no habla. Y eso es lo que usted tiene que resolver, que para eso es la ministra de Sanidad, para hacer proclamas ideológicas vestida con la chaquetilla roja. Mire usted, para eso quédese usted en casa. Doble, eso sí, para entrar en casa el paraguas de Mary Poppins, porque no, igual tiene problemas en la puerta. Dedíquese, pues eso, a su partido político, ese que está hecho unas verdaderas trizas y bueno, y desde luego no se acerque a un paciente, Como médica se lo digo, no se acerque porque le da un yuyu. En fin, bueno. Vamos a hablar del Club de Amigos y nos iremos a publicidad antes de abrir nuestra mesa de análisis político. Y en nuestro Club de Amigos, pues evidentemente les quiero hacer las apreciaciones que hago aquí a diario. Si han llegado a la conclusión de que compartimos ideas, ustedes y nosotros y ustedes, que están de acuerdo con lo que decimos sobre muchas cosas, a lo mejor llegan a la conclusión, les pido que mediten a propósito de eso, de que ayudándonos están ayudando a las ideas que ustedes pues defienden y que nosotros tenemos más capacidad para hacerlas llegar al conjunto de los ciudadanos que si esto se lo plantean ustedes como meros francotiradores, pues en las reuniones familiares, ese tipo de cosas, con aquella cuñada con la que casi no me hablo porque vota a... Bueno, pues si llegan ustedes a esa conclusión, nosotros tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión entre sus ideas y las nuestras. Apóyennos, que será tanto como apoyar la difusión más rápida de esas ideas para que las tengan en cuenta todos los españoles. Maneras de hacerlo hay dos. Bueno, hay muchas más. Pero desde luego hay dos claras. La primera, hacerse miembro del Club de Amigos del Toro Televisión. La segunda, pensar en hacer un donativo a la fundación de esta casa y beneficiarse de que en la renta del año que viene van a poder deducir un porcentaje muy elevado de esa donación en su declaración de la renta. Detalles tanto de una cosa como de la otra les van a dar sobradísimos si llaman por teléfono al 91 616 2464 o si lo prefieren si escriben a la dirección de correo electrónico clubdeamigos todo juntito y en minúscula @clubdeamigos todo juntito y en minúscula .org. Esta misma dirección y este mismo teléfono, recuérdenlo, es el que tienen que utilizar si el próximo martes 17 de febrero
quieren estar presentes en la charla del historiador Javier Sardón, que nos invita a conocer el origen de la llamada leyenda negra anti-española y que llevamos a cuestas desde el medioevo. Seguimos llevándola en cierto modo a cuestas. Si queréis escuchar lo ridículo del planteamiento y algunas ideas para alimentar la crítica a esa leyenda tan injusta, pues tenéis que venir el día 17 a eso de las 19:30, empezará la charla, que se puede seguir de dos maneras diferentes, la manera presencial y online. Pero cuidado, en las dos fórmulas, la presencial y la online, hay que registrarse con anterioridad. Así es que ahí tenéis el número de teléfono, ahí tenéis la dirección de correo electrónico. Hacer el favor de, si queréis asistir a esto, no hace falta vivir en Madrid o estar en Madrid, lo podéis seguir por online, pero eso sí, hay que registrarse. Y ahora nos vamos a publicidad. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Son las 8:04 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero va a ser presentarles a nuestros invitados en el día de hoy. Don Ismael Sirio López, diputado del PP en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal, Xavier? Encantado de estar aquí una vez más. Higienense de pro. Higienense de nacimiento, adopción de madrileña. Don Luis Suñer, economista y vicepresidente de Acción Liberal. ¿Cuánto tiempo hace que no le veía? Pues sí, muy buenas tardes. Para mí es un honor estar otra vez aquí. Estaba usted en la Super Bowl, ¿no? Haciendo... Bueno, compromisos profesionales me han alejado del día a día, pero bueno. Bueno, empezamos por algo suave. Lo primero del asunto es que hoy el Congreso ha acordado por unanimidad significa con el voto positivo de los representantes en la mesa del PSOE, no indemnizar a Ábalos, porque estaba suspendido de derechos cuando lo pidió. La verdad es que Ábalos es un atrápalo-todo, ya lo saben ustedes, ¿verdad? De comisiones, amaños, concursos, lo que fuera. Y entonces, bueno, pidió la jubilación, se marchó, dejó de ser diputado. Cuando él quiso, estando en la cárcel, lleva en la cárcel desde noviembre, ¿no? Diciembre primeros. Bueno, y ahora el tío se ha enterado, seguramente tarde, porque él no prestaba mucha atención, estaba con las traviesas, no del tren, sino las sobrinas traviesas. Y entonces, pues en la cárcel, tiempo para meditar, alguien debió decirle, oye, hay una indemnización de 2 años de sueldo para los señores diputados. Y el tío dijo, bueno, pues yo voy a pedirlo, si me lo dan, pues mira eso que me llevo. Y le han dicho que no, mira tú por dónde. Han dicho que no, entre otras cosas, porque si está cobrando la jubilación, está jubileándose, ¿eh? Y ya está. Y no le van a dar 2 privilegios. El de la jubilación, él tiene derecho, tiene 65 años, no me voy a meter mucho con él. Con algún otro diputado, si lo pide antes por estar 2 legislaturas allí, sí me voy a meter. Pero luego, hombre, un tío que está cobrando algo, la pensión jubilatoria, no es un indigente que se ha quedado sin trabajo porque ya no es diputado, consecuencia de un accidente dentro o fuera de su propio partido. Eso tanto da. Al que hay que ayudar, porque esta persona pues necesita ganarse la vida hasta que encuentre trabajo. Y eso es otro privilegio, está decidido, no sé si legislado, que puedan pedir hasta 2 años de sueldo. Bueno, y tira que te va. Hasta Rufián tendrá derecho jubilatorio, porque ya lleva más de 2 legislaturas. Es que, ¿cómo le explicamos a los españoles que un tipo, bueno, ahora se verá cuando lo juzguen, ¿no? Pero un tipo corrupto que ha estado llevándose el dinero de todos los españoles, además, todos los españoles le vamos a tener que pagar una indemnización por haber estado en el Congreso de los Diputados, puesto que ha usado
para latrocinar todo lo que ha querido. Yo digo una cosa, si sigue en la cárcel el dinero allí mucha falta no le va a hacer. Así que me parece una buena medida no pagarle ninguna indemnización a este hombre. Luis. Bueno, yo mi opinión, esto no es más que una pequeña tapadera. O sea, va pidiendo que ahora me jubilo, que ahora... Para que parezca que no tengo. Para que parezca que no tengo. Y entonces... No, a veces uno puede tener, pero no puede mover, porque si mueve descubre que puede tiene, estar ocurriendo que no lo pueda mover y tenga que solicitar estas cuestiones. Pero bueno, yo creo que si lo solicita es, en mi opinión, para tapar, o sea, como tapadera para el resto. Claro, pero en un partido como el de Pedro Sánchez, la sensación de la vergüenza ajena no es algo común. Así es que si han votado que no en la mesa, teniendo allí las atribuciones que tiene el partido de Pedro Sánchez, es que no se lo han querido dar y punto pelota. Que está bien, no, si no me parece mal. Yo creo que dinerillo tiene que tener el hombre, porque todos sabemos, según han estado comentando, que sus cuentas bancarias no las movía, no sacaba ni un euro. ¿Por qué? Porque la Paqui iba a comprar el Corte Inglés con dinero en metálico, por lo tanto tendría seguro, y seguro que le queda. Seguro que le queda. Bueno, vamos a ver cómo está el patio político. Hoy ha habido un giro estratégico bastante interesante. El giro estratégico lo ha producido el Partido Popular, porque hoy ha dicho Feijóo, que es el que marca el camino. Otra cosa es que todavía los terminales autonómicos no hayan asumido el giro estratégico, pero si Feijóo lo da, tardarán 24 o 48 horas y lo darán los demás, ¿no? Marca el camino de la relación futura con Vox. Ha dicho Feijóo: no podemos frustrar a la gente, debemos entendernos con responsabilidad. Bien, eso lo ha dicho Feijóo en un momento en el que también ha dicho algo relevante, y es que, oiga, vamos a ver, esto de Vox parece que es una ola de cambios que se están produciendo en España y en Europa que no se pueden contener. O sea, la relación que cuentan algunos medios de comunicación hoy. Bueno, también es verdad, luego lo veremos, que los terminales autonómicos todavía no están en ese punto. Vamos a ver el cambio estratégico y sobre todo esa sensación de que, bueno, habrá que aprender a vivir con acuerdos con Vox. Vox está en la ola y es imparable, da igual lo que hagamos. Esta es la conclusión del Partido Popular tras los resultados de Extremadura y Aragón, totalmente desalentadora. Los populares barajaban la cifra de los 27 escaños o más, pero no se esperaban quedarse con los 26 y perder 2 diputados de golpe. Para ellos fue una completa decepción y desde luego la estrategia de adelanto electoral no ha salido como esperaban. Reconocen que tras las elecciones aragonesas nada le pasa factura al partido de Santiago Abascal, que sigue ganando votos y ha sido, admiten, el gran beneficiado del bloque de derechas tras estas elecciones. Los resultados de Aragón complican el acuerdo con María Guardiola en Extremadura, donde las negociaciones siguen paralizadas. Ella optó por el cuerpo a cuerpo contra Abascal, a diferencia de Azcón, que enfocó las elecciones en clave nacional, pero nada ha servido para frenar la crecida imparable de Vox. Ahora el PP debe cambiar de estrategia electoral. El problema es que no saben cuál. Feijóo ya ha adelantado que el entendimiento con Vox pasa de ser voluntario a ser necesario, porque sí los necesitan para formar gobiernos y tienen que aceptarlo. Vox ya ha dicho que habrá gobierno, pero eso sí, donde se tengan en cuenta sus políticas. Al desconcierto del Partido Popular se suma el temor ante lo que pueda ocurrir en las próximas citas electorales, las de Castilla y León y las de Andalucía, donde tendrán que prepararse para conocer hasta dónde llega el techo electoral de Vox. Bueno, insistía yo antes en que los terminales autonómicos todavía no están en la fase en la que se empieza a manifestar Núñez Feijóo desde Génova. Por ejemplo, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, que está ya prácticamente en vísperas, porque el día 15 de marzo tienen elecciones allí. Y hoy le establecía las líneas rojas a Vox, entre las cuales decía no va a haber reparto de sillones. Desde mi experiencia, creo que un gobierno en solitario es mejor que un gobierno de coalición. Por tanto, yo creo que sería razonable que hubiera un gobierno en solitario. Y lo digo desde mi experiencia, desde la experiencia de quien tenía un gobierno de coalición y ha visto cómo sus socios, a mitad de legislatura, por un interés político partidista, se fueron del gobierno. Pero
sigamos haciendo política ficción. Yo lo que plantearía no es un reparto de sillones. Yo lo que plantearía es, vamos a sentarnos a construir un proyecto político para Castilla y León. Elecciones ya después. Bueno, pues eso está estupendo, me parece razonable, aunque no es exactamente lo mismo que sabemos que dice Feijóo. María Guardiola, la presidenta de Extremadura, que se va a presentar a la investidura con el no rotundo de Vox porque no ha sido tenido en cuenta para pactar esa investidura. Y ella dice que se presenta, pues bien, perfecto, pero ya sabemos que no va a salir investida en este pleno inmediato. Vamos a escucharla. Mi intención de presentarme a la investidura como presidenta de la Junta. Sabéis que el pasado 21 de diciembre se celebraron elecciones en Extremadura y los extremeños hablaron alto, hablaron muy claro y el 43,2% nos dio su confianza. Somos primera fuerza política, además lo somos con mucha distancia. Miércoles por la noche envié un correo electrónico con documentación a Vox y solicitando fechas para poder sentarnos y tener una reunión y aún no he recibido respuesta. Yo lo que espero es que nos podamos sentar, hacerlo cuanto antes, poder debatir y poder cerrar un acuerdo porque es lo que necesita Extremadura. Claro, como es rubia, no ha tenido que cortejar, no sabe que la forma adecuada cuando tú quieres sentarte con alguien o llevarla al cine no es mandarle un correo electrónico. Las cosas que cualquier hombre sabría en su lugar. Don Luis. Bueno, hay tres personajes que hemos visto en este vídeo, entonces cada uno tiene un tratamiento también. Pero bueno, empezando por Mañueco, ¿no? Es decir, el voto útil, o sea, apelar al voto útil, pues yo creo que ya no tiene más recorrido. Es decir, pues yo no voy yo quiero gobernar solo, si votas al otro vas a perder tu voto porque yo no voy a dar los sillones, porque no van a poder influir en mi gobierno. Es decir, que el voto útil ya creo que no tiene mucho más recorrido. Pasando a Feijóo, ¿no? Pues Feijóo yo creo que ya está un poquito más avanzado en ese tema y ya, digamos, es un poco consciente del nivel de descontento que hay con el sistema. Y el nivel de descontento que hay con el sistema es el que está arrastrando a mucho votante a votar otras opciones. Entonces ya nos faltaría, en último lugar, la señora Guardiola, ¿no? La señora Guardiola, yo particularmente, y no quiero dar lecciones, creo que en las negociaciones hay que separar los problemas de las personas. Porque las personas a veces no somos capaces, o sea, nuestras percepciones creemos que son la realidad y no lo son. Entonces creo que ahí tiene un largo camino. Dos cosas. Yo creo, sinceramente, que los pactos del Partido Popular y de Vox, tal y como están las cosas, hay que tomárselos con normalidad. Y luego hay algo que está claro también, y es que esto no es nada nuevo. Es decir, recordemos que Vox y el Partido Popular hasta hace muy poco han estado gobernando juntos en Extremadura, en Castilla y León, en Andalucía anteriormente, en Aragón. Y, bueno, pues hace unos meses decidieron que se iban de los gobiernos, oye, pues por los motivos que ellos creyeron convenientes. Ahora hay nuevas elecciones. Oye, el Partido Popular siempre quiere gobernar con mayoría absoluta, no ha podido ser. Vox exige tomar parte en esos gobiernos, oye, pues que lleguen a un acuerdo si tienen que llegar. Con respecto a lo que decía Mañueco al principio, yo quiero gobernar solo, evidentemente. Y está clarísimo, el Partido Popular, que es un partido que puede llegar a obtener una mayoría absoluta, evidentemente que queremos gobernar solos, ¿no? Para llevar a la práctica tus políticas con desahogo, pues, para los votantes. Ahora, que luego pueda ser o no pueda ser, bueno, pues ya se pactará, no se pactará de una forma o de otra. Y María Guardiola, evidentemente, que sacó un buen resultado en Extremadura. Una pena que nos falta un poco para la mayoría absoluta, bueno, pues también tiene experiencia gobernando con Vox. Dijo ayer o antes de ayer, si no me equivoco, que en el 90% de las cosas que estaba hablando con Vox en las negociaciones estaban de acuerdo, que quedaban algunos flecos de unos puestos que estaba pidiendo Vox para el gobierno, pero bueno, que ya fueran ellos quienes lo explicaran. Así que bueno, pues oye, la política es así, el Partido Popular pues también tenemos que hacer autocrítica, oye, y ver, quizás no hemos comunicado bien o no hemos contado bien o no hemos hecho todo lo bien que hemos creído las cosas con ciertos sectores de la sociedad para no llegar a esa mayoría absoluta. También tenemos que darnos la enhorabuena por haber vuelto a ganar las elecciones y ya está, poco más, las cosas hay que tomárselas con normalidad. Pues sí.
Bueno, vamos a... Hoy tengo una serie de ásperos nudos gordianos en mi alma. Ahora tengo que hablar de Felipe González. Mira tú. ¿Qué ha dicho hoy Felipe González? Pues ha dicho dos cosas relevantes. Una, que si Sánchez repite, él va a votar en blanco, como si a mí me importara tres leches lo que va a votar Felipe González, a que tengo en la memoria de cuando hacía la mili. Vamos a ver, Felipe González, haber votado en blanco antes, haber usado tu influencia. ¿Qué mierda me vienes a contar que votarás en blanco si no has hecho nada? Has dejado que tu partido sea el rehén de un tío que es un desastre y que pactó con la ETA. Tú, Felipe González, lo has consentido, yo no. Por no hablar de que el primero que... he hablado del bipartidismo. El primer tío que, como hay una frase estupendísima, no es una manera elegante de decir una palabra fuerte, ¿no? Es una frase maravillosa de un libro de Vargas Llosa que se llama La Catedral. 3 peruanos se encuentran en la Catedral de Lima y uno le pregunta a los otros dos, ¿Pero quién fue el que jodió el Perú? Pues el Perú, esto es España, la jodiste tú, Felipe, incumpliendo promesas, devaluando la política, corrompiendo la política hasta las puñeteras entrañas, robando en la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, en el BOE, con Luis Roldán. ¿Sí, Salvador, de qué patria vienes tú? Tío, si tendrían que tirarte piedras cuando pasas por las calles. Tú lo jodiste todo, como diría Mario Vargas Llosa. La gente tenía esperanza cuando te votó en el año 82 y la perdió por tu culpa. Sí. ¿Alguna cosa haría bien? Sí, pero mira, es que ahora no me acuerdo. Ahora, eso sí, esta semana ha reservado una mañana para no enriquecerse. Esta semana dice, la voy a dedicar a los españoles. Un día, una mañana. Tampoco hay que abusar. El resto, pues, joyería fina y bonsai y juergas y para allá. Vamos a ver, ¿qué ha dicho Felipe González? Esto de que votaría en blanco. Candidatos actuales yo votaré en blanco. Pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. Lo repito, votaré en blanco. ¿Voy a hacer campaña por el voto en blanco? Tendría derecho, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora, votar a los que no me representan, y hoy no me representan, en mi propio partido, no los votaré. Pues yo te agradezco que no lo hagas, porque mira, lo que diga el dedo, yo no la seguiría, solo porque lo recomiendas tú. Y ahora vamos con esto que ha dicho del bipartidismo. No tenemos... Curiosamente, pasamos del bipartidismo imperfecto a un bibloquismo perfecto. Ahora lo que se enfrentan son dos bloques. Y además se enfrentan perfectamente. Es decir, hay una muralla de separación, lo cual excluye resolver todos los problemas que se resumen en uno solo. España no funciona. España no funciona. Y el bipartidismo tampoco. Luego, si me dejáis que me explaye otro poquito, os digo por qué, mi opinión, no funciona el bipartidismo. Tengo que reconocerte que cuando has mirado a cámara y has hecho así, me ha acojonado hasta a mí. Tenía pinta de juez de la Audiencia Nacional. Total, si te has visto un poco enfadado con Felipe González. Yo le diría a Felipe González, oye, dice que al Partido Popular y al PSOE les separa una muralla. Pero por supuesto que sí. O sea, es que el Partido Popular no tiene nada que ver con el PSOE, nos separa una muralla, un abismo, un foso y una valla con alambrada. Nosotros no queremos saber nada con el Partido Socialista. Le diría, claro, yo no entiendo a Felipe González, que dice que va a votar en blanco. A ver, lo que debe hacer sería romper el carné. Si tiene algo de verdad que decir en contra del Partido Socialista, en serio, porque él, que sufrió también los años duros de ETA, por ejemplo, por poner uno de los últimos ejemplos, cuando esté viendo ahora que Cherokee, que estaba condenado a casi 400 años de cárcel, va a empezar a salir a la cárcel, o ya está en la calle casi todos los días, hombre, pues ¿cuántos compañeros de Felipe González no murieron a manos de ETA? Y ese hombre está en la calle pues porque Pedro Sánchez está al servicio de los independentistas. Claro que vota en blanco, pero que debería de romper el carnet del Partido Socialista, si es que antes su propio partido, del que solo queda el logotipo de PSOE, no le echa antes también del partido, como ha hecho ya con otras compañeras. Dice Pachi López que ya no le sigue nadie y que no es relevante. Ya.
Bueno, yo al socialismo tengo poca confianza, o sea que normalmente sospecho de cualquier declaración que hace un socialista. Solo coincido con Felipe González en lo que ha dicho, que España no funciona. Lo que no ha dicho es por qué no funciona y quiénes son los culpables del asunto. Entonces, bueno, también es un señor que ya es mayor, entonces no le conoce la mitad de la población, no sabe ni quién es. Y su influencia, yo creo que, aunque aparezca de vez en cuando en televisión, su influencia ya es, por decir, escasa, ¿no? O por decir ninguna. Es decir, que puede que tenga algún ascendente sobre personas que lo conocieron, pero en la actualidad pues no tiene ninguna influencia y todo lo que diga pues realmente no tiene efecto. Entonces, únicamente, y vuelvo a repetir, sí estoy de acuerdo en que haya dicho, en lo que ha dicho, que España no funciona. Mi pequeña crítica es que lo que no se le ha olvidado decir por qué y quiénes. Y que lo hace un poquito tarde, bueno, digo yo, pero claro, si él tiene obligaciones en Marruecos, en Tánger, en la playa, todas estas cosas, claro, hay que respetarlas, que para eso es un señor mayor y adinerado, que se me olvidó decirlo antes. Nos vamos a ir a una pausa de publicidad, 2 minutitos y continuamos. Bueno, Felipe González habla del bipartidismo, pues yo también lo voy a hacer, como tampoco me hace caso nadie, pues mira, lo voy a hacer muy brevemente. ¿Por qué van a menos los votos del PSOE y del Partido Popular en estos momentos y en España? Hombre, los de PSOE, pues hay 1000 cosas, ¿no? Que están en la cárcel, las sobrinas, todas estas cosas que ya sabéis sobradamente, el mal gobierno, los pactos con Bildu, todo eso. Pero luego hay un factor común, que hemos tenido 2 tragedias nacionales. La primera fue la Dana, hace un año y un poquito, y la segunda, el accidente del tren de Córdoba. ¿Y qué nos enseñan a los votantes de a pie esos 2 incidentes? En el caso de la Dana, lo que nos enseña es que el PP no se sabe defender. No digo todo el PP, porque, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso seguro que no hubiera sido como fue Feijóo, que no llevó a los tribunales a nadie, ni a Teresa Rivera, ni al otro, ni a Maroto y tal y cual. Y los otros venga a forzar la maquinaria y llamar asesino a Amazon y tergiversando las cosas y no dando la cara como gobierno en por qué no convocaron el estado de alarma, por qué no han fusilado al tío este de la Confederación del Júcar, el que no hizo las obras, y a toda la izquierda rodeada del Ayuntamiento de Valencia que quería anular el desvío del río Turia, ese que se hizo con Franco. Bueno, esa es la razón por la que pues el bipartidismo va de baja, porque lo que quiere la gente es que, oye, ha pasado esto, ahí todos a poner el cuello, definamos quién es el responsable de qué cosas y arreglémoslas, que ha pasado un año y no están arregladas. Luego hemos visto lo del accidente de trenes en Adamuz. No, es que el PSOE no es capaz de garantizar que no roben las maletas de las vías. Es que hay pillaje en las vías donde hace 15 días había 46 muertos. Pero bueno, ¿pero qué pasa en interior? Y las vías se rompen. En Irún también, este fin de semana, no solo la de Adamuz, no, en otros sitios también. Y la oposición decide que hay un luto. No, como hay un luto, vamos a estar calladitos. Y tú, Juanma, haz el pícaro allí y soba a las víctimas en el funeral de Estado. Bueno, pues vale. Eso no es lo que quiere la gente. ¿Enteraron bien? Los 2 partidos, eso sí, mayoritarios en el voto en España hasta hoy. Eso no es lo que quiere la gente. La gente, pues cuando hay una tragedia sobrevenida, quiere que por encima de cualquier otra consideración estén las víctimas. No que las torturen y las utilicen y los juzgados, y ahora te llevo y ahora tú no sé qué. Y, bueno, pues eso es en mi opinión, que podéis contestarla, si no estáis de acuerdo. Yo te iba a decir, supuesto, porque te agradezco. has empezado diciendo
lo que yo he aprendido de la tragedia, ¿no? de la Dana y de los trenes. Yo he aprendido algo claro de estas dos tragedias, y es que el sanchismo y este gobierno es capaz de alargar la agonía de los afectados, de dejar de prestar toda la ayuda que hace falta para sacar un rédito político. Aunque eso signifique que los ciudadanos lo pasen mal. Con tal de amargarle la vida al Partido Popular, de causar daño electoral, es capaz de alargar la agonía, en este caso, de la gente de la Dana, no mandando todo lo que tenía que mandar a tiempo, de la gente y los afectados no manteniendo las vías del tren con todos los avisos que había antes, y el Partido Socialista es capaz de hacer eso, cosa que ha hecho a lo largo de toda su historia, que tampoco estamos asistiendo a nada nuevo. Pero te diré también que, por ejemplo, la gestión de Juanma Moreno, en este caso, en el accidente de Damuz, a mí me ha gustado. Creo que está a pie del cañón. Todo lo contrario que ha hecho Pedro Sánchez, que la Dana no apareció, y cuando apareció el galgo de Paiporta, que por eso se lo pusieron, tuvo que salir corriendo, y porque el recorrido que ha hecho, por ejemplo, ahora en las inundaciones de Andalucía, lo ha hecho desde un helicóptero. Ni siquiera ha estado al pie del cañón. Ya, pero ese Juanma Moreno aquí ocupa un papel secundario. El papel principal es el de Feijóo. Y Feijóo dice, hay luto, vamos a esperar, hay luto. Después del luto, ¿qué dice? Nada, nada, porque yo sabes qué haría en su lugar, llevar al señor Óscar Puente a los tribunales. Por lo que ya sabemos que las infraestructuras no estaban a tema. Lo dicen los puñeteros, los maquinistas de cualquier compañía ferroviaria. Bueno, pues lo que queremos los españoles es que esto se acabe, pero de una forma radical, porque es que si no es de una forma radical, este seguirá de ministro, por ejemplo. A la izquierda no hay que darle ni esto. No, pues eso, pues vamos todos juntos, y yo el primero, a llevar a un juzgado al señor Óscar Puente y acabar con esta mierda, porque de lo contrario, el bipartidismo... Mira, en la Dana se dio la circunstancia de que Teresa Rivera estaba preparando oposiciones para ser la número 2 de la Comisión Europea. Bueno, pues si yo soy el líder del Partido Popular en España, ya te juro yo que mis diputados, eurodiputados allí, le pegan fuego a la Eurocámara antes de que esa señora, que no ha puesto un pie en la Dana, antes de que esa señora se convierta con la aquiescencia del voto del Partido Popular dentro del Grupo Popular Europeo, en la número 2 de Europa. Pero bueno, es que eso es el bipartidismo. Eso también es el bipartidismo. Luis, perdóname. Sí, aunque se me tache de viejo, esto me acuerdo, cada vez que se habla de la Dana, me acuerdo de las inundaciones de Bilbao. No me acuerdo en qué año fue, en 80 y tantos. Jáuregui, delegado del gobierno. Y al día siguiente había, pues no sé, 15.000 efectivos del ejército. O sea, que directamente hubo una respuesta y nadie pensó quién lo mandaba, sino que se mandaba, precisamente para tratar de ayudar en esa crisis. Cuando comparo ese escenario, ¿no?, con el de la Dana, pues claro, dices, bueno, aquí algo falla. Y falla, mi conclusión es que falla el sistema. Es decir, ya sabemos que en el PSOE, Pedro Sánchez y todos sus compañeros o compinches, sabemos ya cómo son. Pero falla el sistema, ¿no? Es decir, que cuando existe una crisis es cuando tienes que responder de manera inmediata, no cuando todo es fácil, pues todos sabemos cómo responder. Responder y ocupar el papel institucional que te viene encomendado. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, pero eso demuestra, ¿no?, que cuando ocurre una cuestión de estas, que algo está fallando. Cuando ocurre el accidente de tren, lo primero que se le ocurre al Partido Socialista es saber si encuentra un culpable que no sea yo, ¿no? Como siempre. Sí. Y entonces, pero claro, al final, ¿qué aflora? Pues que el sistema está defectuoso. Vamos, que se nos acumula la plancha. ¿Vale? Hoy me llena de orgullo y satisfacción deciros algo importante. La Unión Europea dice que ¿qué puñetas está haciendo el gobierno de España regularizando a 500.000 inmigrantes ilegales? Pero no se dan cuenta de lo que eso significa para Europa entera. Oye, una gran novedad. Y luego además eso coincide precisamente con el día en el que el Consejo de Ministros aprueba extender lo del ingreso mínimo vital, yo no sé con qué lo vamos a pagar, a las oleadas que vengan a este país y que tengan papeles
papeles dados en esta circunstancia del aluvión papelero, podríamos llamarlo. Nos lo cuenta Marina Neila. Los inmigrantes que se beneficien de la regularización masiva anunciada por el Gobierno podrán pedir en tan solo un año el ingreso mínimo vital, es decir, podrán acceder a estas ayudas que oscilan entre los 500 y los 1.500 euros si cumplen determinados requisitos, como residir legalmente en España durante 12 meses y demostrar que atraviesan una situación económica vulnerable. Recordemos que el ingreso mínimo vital es indefinido hasta que la situación cambie. Según la última estadística del Ministerio de Inclusión, este mes de enero de 2026 han recibido esta ayuda 790.000 hogares, lo que se traduce en 2,5 millones de personas. Pero esta idea de regularizar masivamente medio millón de inmigrantes ya está causando reacciones tanto en Bruselas como en Washington. Esta idea de Sánchez es contraria a lo que opina la Comisión Europea en materia de inmigración y desde Bruselas ya alertan de que se puede estar mandando un mensaje erróneo favoreciendo el paso ilegal y que inmigrantes se instalen en diferentes países de la Unión Europea sin permiso. Increíble. Increíble por no decir acojonante, o sea, que me parece una vergüenza. Tengo el cupo de palabrota hoy ya. Tienes cubierto. No. Sí, continuaba, y es que me parece una auténtica vergüenza. Quien no tenga claro que esta es una artimaña de Pedro Sánchez para intentar nacionalizar a mucha gente y comprarle el voto, ya nacionalizando a 500.000, que por cierto no es 500.000, porque las asociaciones dicen que puede ser unos 800 o 900.000. Sí, es verdad. Nacionalizándolos, encima los trae, les da el carnet de español y les pone una paga, un ingreso mínimo vital. Pero bueno, eso no es para que vengan 800.000, eso es para que vengan 6 millones de personas. Porque, claro, luego además meten la patraña de que no tienen que tener antecedentes penales. Y esto Albiol lo explica muy bien, que tiene mucha experiencia en este asunto. Y es que han podido cometer 40 robos que todavía no se les ha juzgado y por lo tanto no tienen antecedentes penales. O sea, que pueden ir con un montón de robos y un montón de detenciones, oye, que parece que están limpios. Encima los nacionalizamos y les damos una paga. Aún peor, si no tienes el certificado de penales, firma una declaración voluntaria que va a valer lo mismo. Claro, pero es que quien no tenga claro que esto es una compra masiva de votos para que Pedro Sánchez se pueda quedar en el gobierno un poco más, es que no tiene ni idea de lo que va. Sin duda, es una compra de votos, o sea, que es el cambiar la estructura de votantes para que me beneficie pues en un futuro. Pero bueno, aparte de eso, es que ahora todos los inmigrantes, bueno, todos, la gran mayoría de los inmigrantes que llegan no se incorporan al mercado laboral, pues o bien por su talento, o bien por su formación, o bien porque existe una demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Que el estado de bienestar, bueno, yo le llamo el bienestar del Estado, va a sufrir, ¿no? Porque no va a haber dinero para cubrir esto. Y como diría, bueno, en mi caso, mi admirada Thatcher, el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero, pero el día que se acaba el dinero sufrimos todos, o sea, no solo... Sí. Y vamos a tener, perdona, me acaba de venir a la cabeza, cuando gobierne el Partido Popular, esperemos que sea pronto, vamos a tener que empezar diciendo esa frase de Milei de no hay plata. No hay plata. Y además comprar varias motosierras porque con una aquí no haces lo que tienes que cortar de cuajo. Bueno, hemos hablado antes de Felipe González, voy a hablar ahora un poquito de Zapatero. Zapatero es, yo creo que una mala persona. ¿Por qué? Porque hoy hemos sabido que se fue a casa, al domicilio de Edmundo González, el ganador de las elecciones venezolano que está exiliado en Madrid, como sabéis, y le propuso: oye, vamos a liberar a tu yerno, que estaba el pobrecito encarcelado, ¿os acordáis, no? A cambio, eso sí, de que tú apoyes a un militar chavista que es amigo mío y que tiene que ser el sucesor de Maduro. Se llama Rodríguez Torres. Ayer ya os hablé de este asunto. Hoy el Debate publica en exclusiva los detalles de un encuentro en el domicilio de Edmundo González Urrutia, en el que con todo el cuajo, Zapatero le dices: te cambio a tu yerno porque me apoyes a este y vaya allí con cierto pedigrí democrático. Cuando el tío era pues un militroncho del mundo de Maduro. En fin, Zapatero,
qué asco da todo esto. Sí, sí. Yo creo que Zapatero es como la mosca que aparece en el plato de sopa cuando te la vas a comer y encima la mosca se caga en el plato de sopa. Yo creo que Zapatero es algo muy parecido. De modo que este hombre va ahora a Venezuela, no se sabe en nombre de quién, si en nombre de sí mismo, en nombre del gobierno, en nombre de sus propios negocios, ¿no? Que tiene muchos negocios por allí, por Venezuela, y dice que quiere formar parte de este grupo que está concediendo ahora la amnistía. Y yo me pregunto que por qué no ha concedido, por qué no ha pedido Zapatero todos estos años atrás la amnistía de los presos que había allí en el Helicoide. Pero es que además es tan indecente todo lo que hace Zapatero, es tan indecente que todos recordamos cuando Laurent Salé, que uno de los torturados dentro de ese Helicoide, estaba allí y iba su madre a visitarlo, y su madre cuando salía de esas salas de tortura quería denunciar todo lo que le hacían a su hijo. Y Zapatero, Laurent Salé contaba como Zapatero le decía a su madre: no denuncies nada de esto, porque si no tu hijo no va a salir de ahí en la vida. Es absolutamente vergonzoso. Y este asesor que quiere poner ahora de ministro en Venezuela, que según los Estados Unidos tiene tratos con el cártel de los Soles y con el narcotráfico, Zapatero lo lleva allí para ponerlo de ministro, un exgeneral chavista. Y yo me pregunto, si este general chavista tiene tratos con el cártel de los Soles y con el de narcotráfico, ¿qué le asesora a Zapatero? Porque cuando uno se coge un asesor de ese tipo es para que le asesore de lo que sabe, digo yo. Bueno, Zapatero, yo creo que todos sabemos que es un colaborador de la dictadura chavista, ¿no? Y como colaborador, pues está colaborando. En trámite de blanqueo. Exacto. Ahora está en trámite de blanqueo, claro, porque dice, bueno, existe un riesgo de que vayan uno a uno cayendo y a ver si me va a tocar a mí. Entonces, pues está tratando de blanquear, hacer valer. Estoy muy de acuerdo con Ismael en que no sabemos en representación de quién ha ido, pero sí está yendo para tratar de presentarse como alguien útil para la transición, cuando en realidad es más que un colaborador de la dictadura. O sea, es que Zapatero tiene dos problemas. Uno está en Nueva York. El de España ya se lo intentarán apañar los compadres del partido, quiero decir, a pesar de lo que pesares. Pero luego tiene uno que no controla. Es que Hugo Pollo Carvajal está en un juzgado en Nueva York contando a quién financiaba PDVSA y a quién financiaba Chávez y a quién financiaba Maduro. Y ahí, pues, alguna fragatilla hay por ahí que hemos vendido, algún trinque, alguna mina de oro, quién sabe que pueda contar. Y por eso quiere la vitola, quiere salir de Caracas con una medalla como el mago Andreu, una medalla gorda, que se vea bien, que diga: este trajo la ley de amnistía aquí. Cuando todos sabemos que la ley de amnistía la mandó la secretaria última de Marco Rubio desde Washington a la señora encargada de Elsie Rodríguez: mira, cumple esto y no estorbes más. Bueno, dime. No, simplemente que creo que también nosotros, tiene más visibilidad entre nosotros, el amigo Zapatero, que para los americanos. Claro, o sea, que yo creo que ellos lo desprecian como lo que es, ¿no? Como nosotros. Exactamente, como nosotros, pero ellos no aparecen en sus noticiarios, ¿no? Bueno, hoy hemos conocido el contenido, el vídeo de las declaraciones que dos genios del sanchismo hicieron en el juzgado el otro día. Uno es Santos Cerdán. Se van a reír mucho porque bueno, pues ya saben, se equivoca a menudo, lapsus, todos tenemos lapsus, pero dice en el juzgado, tiene su gracia, las saunas del señor presidente, ya no del suegro, no, las saunas del señor presidente. Lo dice uno que va en el Peugeot con el presidente, algo debe saber. En realidad sí son las saunas del señor presidente, aunque sea por vía conyugal. Bueno, y el otro es Antonio Hernando, que tampoco destacó nunca por ser el lápiz más afilado del socialismo, ¿eh? Bueno, ha dicho que efectivamente que Leire Díaz pues contribuía a las campañas electorales socialistas, que se veía un poco con ella, que es verdad que hablaron con ella del problema de las saunas, sí que ha dicho del suegro, bueno, menos mal, y que eso ya era viejo entonces, que tenía cintas de lo de Villarejo con las saunas y tal, pero que ya como que no valía la pena.
Sale a la luz la declaración como testigos de Santos Cerdán y Antonio Hernando ante el juez del caso Leire Díez. En un momento dado, el que fuera secretario de organización de los socialistas señaló ante el juez que las famosas saunas eran del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y que en esos audios, bueno, aparece lo de, todos conocemos, de las saunas del señor presidente del gobierno, del suegro del presidente del gobierno. Cerdán también confirmó haber celebrado en Ferraz 2 reuniones con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet en abril de 2024, justo en los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la apertura de la causa judicial contra su mujer. En aquellas reuniones, dice Cerdán, la presunta espía del PSOE llevó audios de José Manuel Villarejo. Nos iban a traer una información que nos afectaba al Partido Socialista. Bueno, que tiene los audios de Villarejo y eso es lo que mantuvimos esa reunión y estuvimos presentes varias personas. En estas reuniones participaron además altos cargos de Moncloa y del PSOE, uno de ellos Antonio Hernando. Es que estas personas tenían una serie de documentación relevante respecto a las posibles actuaciones ilegales que se habían llevado a cabo de investigación del que entonces era secretario general del PSOE, don Pedro Sánchez. Algo que no resultó novedoso para los servicios jurídicos del partido. Dice Cerdán que el PSOE ya conocía los negocios de saunas del suegro del presidente. Esa información ya la conocía y que la tenían, que no había nada nuevo. La documentación no era novedosa, yo ya la conocía. Además, el que fuera exdirector adjunto del Gabinete de Presidencia, Antonio Hernando, ha reconocido que la presunta espía de los socialistas colaboraba en la organización de mítines y actos de campaña del PSOE. Pero la señora Díez sí la conocía previamente porque cuando yo, siendo miembro de la Comisión Ejecutiva Federal entre 2008 y 2014 y luego portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de 2014 a 2017, había acudido a algún acto electoral, algún acto político, algún mitin en Cantabria, pues esta persona era de las que colaboraba en la organización de ese tipo de actos. Ismael, cuando uno dice en un juzgado, cuando yo siendo, en lugar de cuando yo fui, o cuando yo era, que ese siendo, ¿a qué te suena a ti? A mí me suena que esta gente está manchada de corrupción y de cosas de extraperlo y de sauna y de todo esto hasta arriba, están hasta el cuello. Yo veo estas cosas y digo, pero vamos a ver, pero Leire Díaz no decía que no tenía nada que ver con el PSOE. Pero no era una periodista de investigación independiente. Periodista de investigación que cuando le preguntaron en la comisión del Senado decía que no había escrito nunca un libro de investigación ni un artículo de investigación. Ni 3 líneas. Y ahora vemos aquí como ella le ofrece audio de las saunas del suegro de Pedro Sánchez a esta gente. Claro, fijaros el valor que tienen que tener esos audios que supuestamente, según cuentan también, pudieron valer incluso para el ascenso de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE por los chanchullos y por lo que pueden tener esos odios de propios compañeros suyos del partido. Así que yo creo que toda esta estrategia, que el propio Cerdán reconozca que hay audio, que diga que fue Leire que tiene propiedad de esos audios, creo que nos queda mucho y nos depara un futuro de muchas cosas por ver. Y otro detallito, dicen los dos que ya conocían estos vídeos. ¿Cómo es posible? Claro. ¿Cómo es posible, no? Efectivamente. No los conozco, esos vídeos. Lo dicen como si fuera pues la final de la Champions. ¿No has visto la final de la Champions? Pues la conoce todo el mundo. Efectivamente, eso ha dicho en varias ocasiones. Pero yo sí quiero ahondar en lo que ha comentado Ismael cuando ya tienes este abanico de personajes. Cerdán, Leire, Ábalos, Koldo. Bueno, Hernando no quiero decir demasiado porque no se acuerda, ¿no? Creo que no ha salido en este vídeo, pero lo ha comentado que no se acuerda de lo que se dijo en la reunión. Y cuando uno no se acuerda, bueno, ya sabemos lo que quiere decir. Entonces, pero claro, luego tienes al suegro de Sánchez, a Begoña, al hermano de Sánchez, si nos retrotraemos un poquito a los amigos de los ERE de Andalucía. Es decir, que esto ya es como una mancha de aceite, ¿no? Es decir, que hay tanta corrupción.
además aderezada con esta situación de Ábalos o del Tito Berni, de drogas y de amigas de los personajes, y entonces pues yo ya no sé qué diagnosticar, o sea... Bueno, vamos con el vía crucis de este hombre, Juan Carlos Peinado, el juez que instruye el caso contra Begoña Gómez, que ha dado una vez más un ultimátum, 10 días a la Moncloa para que le manden los correos electrónicos de Begoña Gómez, que sabe que no se los van a mandar, y le pide a Interior que le diga cuántas veces fue Begoña Gómez a determinados países. El más importante de todos es cuántas veces fue a la República Dominicana, que tampoco le van a contestar en el Ministerio del Interior, pero vamos a ver, en fin, vamos a verlo. El juez Juan Carlos Peinado ordena una nueva batería de diligencias contra la mujer del presidente. El magistrado vuelve a exigir todos los correos de Begoña Gómez y da un plazo de 10 días a Moncloa para que le facilite todos los emails que envió o recibió la mujer del presidente desde su cuenta de la Moncloa. Si no lo hace, Moncloa incurrirá en un delito de desobediencia judicial. Además, el magistrado ha acordado enviar ese bloque de emails a la Sección de Delitos Económicos de la UCO para su análisis e informe. Para Peinado, esta es la única forma de comprobar si Begoña Gómez usó un correo oficial de Presidencia para asuntos privados. Considera que la medida es proporcional y, sobre todo, menos gravoso que registrar la Moncloa. En el auto, el magistrado también critica la falta de colaboración de la mujer de Sánchez con la justicia. Alude, en este punto, a su decisión de acogerse a su derecho a no declarar en la mayoría de sus citaciones ante el juez. Pero no solo eso, Peinado ha dado un paso más y solicita a la Oficina Nacional de Información del Pasajero el registro de todos los vuelos realizados por Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, desde el 16 de julio de 2018 hasta ahora, a destinos como Dominicana, República del Congo, Guinea Ecuatorial y la Federación de Repúblicas Rusas. Peinado quiere saber si eran viajes institucionales o para asuntos privados y toma esta decisión después de que ambas se nieguen a entregar sus pasaportes voluntariamente. Algo oscuro rodea a Begoña Gómez. Muy oscuro. Es que uno echa la vista atrás con todo esto que se sabe y todos sabemos que desde hace años se han pedido varias veces a la Moncloa que dé el informe de los viajes del Falcon a República Dominicana y quién viajaba en ellos. Y no ha dado ni una información ni la otra. Es verdad que se saben algunos viajes, pero no todos, pero no se sabe quién iba en el Falcon. No han querido dar esa información. Sabemos ahora también que el juez Peinado le está pidiendo los pasaportes desde el año pasado a Begoña Gómez y a su asesora. Y tampoco dan los pasaportes. Coño, ni dicen quién va en el avión, ni estas dan los pasaportes. Y sorprendentemente también no paramos de hablar de República Dominicana, pero resulta que está pidiendo información de viajes a Rusia, a Congo, al Congo y a Guinea. Yo creo que esta telaraña de presunta trama de Begoña es mucho más grande de la que nos imaginamos. Sí, Begoña Gómez está siendo investigada por 5 delitos. Son 5, no son ni uno ni dos, son 5. Y entonces yo lo único que espero es que el juez Peinado, ¿no?, antes de jubilarse, porque se jubila en septiembre, termine la instrucción y ya pase a juicio. Entonces, bueno, pues yo creo que todas estas maniobras son para extender el plazo, para intentar que no llegue, ¿no?, el juez instructor a término en la fecha de septiembre. Pues no lo sé, pero tenemos ya muchas ganas, porque, en fin, a ver si se produce un encuentro astral, un acontecimiento astral, como decían con Zapatero, y coincide la sentencia del hermanísimo, el músico, con la definitiva imputación, el procesamiento tal de Begoña Gómez, porque ese es el momento en el que cualquier ser normal, menos Pedro Sánchez, dimitiría de cualquier cosa, hasta de ser el presidente de la comunidad de propietarios. No tenemos tiempo para más, eso sí, para que agradezcamos a nuestros invitados hoy su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes yo les tengo que agradecer su interés y su paciencia. Y eso lo voy a hacer de inmediato, porque a la vuelta de publicidad empezamos aquí el día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. Bueno, el Partido Popular ha entendido, le ha costado, pero ha entendido que el auge de Vox es algo pues que no es... que hay que vivir con ello, por decirlo de algún modo. Y entonces hoy, pues que Feijóo parece que empieza a decir que la gobernabilidad de las autonomías y tal vez la gobernabilidad nacional va a requerir de pues, descansar parte de esa responsabilidad en Vox. Eso pasa después de las aragonesas y al marcar el camino dice Feijóo que no debemos frustrar a la gente, debemos entendernos, eso sí añade, con responsabilidad. El auge de Vox en Aragón complica las negociaciones para formar gobierno en Extremadura y pone en guardia a los líderes de Andalucía y de Castilla y León. En esta última región, a apenas un mes de que se convoquen las elecciones, de que los castellano-leonenses vayan a votar, Fernández Mañueco ya asume que va a tener que volver a entenderse con los de Santiago Abascal. Ya pone, de hecho, sus líneas rojas. Desde mi experiencia, creo que un gobierno en solitario es mejor que un gobierno de coalición. Y lo digo desde mi experiencia, desde la experiencia de quien tenía un gobierno de coalición y ha visto cómo sus socios, a mitad de legislatura, por un interés político partidista, se fueron del gobierno. Sigamos haciendo política ficción. Yo lo que plantearía no es un reparto de sillones. Yo lo que plantearía es: vamos a sentarnos a construir un proyecto político para Castilla y León. Es razonable sentarse y hablar del proyecto político de un gobierno que echa a andar. En fin, que la primera consecuencia del resultado electoral en Aragón es evidente. En el Partido Popular empiezan a dejar de hablar del voto útil, empiezan a dejar de hablar de las mayorías absolutas y empiezan a pensar en que lo hábil es entenderse con Vox de cara al futuro. Hoy lo verbalizaba incluso el propio Alberto Núñez Feijóo ante cierto desánimo que impera en su formación después de los resultados aragoneses y también de la falta de entendimiento en Extremadura. El giro estratégico que parece que han dado las cúpulas de la calle Génova no ha llegado por ahora a los terminales autonómicos. Vox está en la ola y es imparable, da igual lo que hagamos. Esta es la conclusión del Partido Popular tras los resultados de Extremadura y Aragón, totalmente desalentadora. Los populares barajaban la cifra de los 27 escaños o más, pero no se esperaban quedarse con los 26 y perder 2 diputados de golpe. Para ellos fue una completa decepción y desde luego la estrategia de adelanto electoral no ha salido como esperaban. Reconocen que tras las elecciones aragonesas nada le pasa factura al partido de Santiago Abascal, que sigue ganando votos y ha sido, admiten, el gran beneficiado del bloque de derechas tras estas elecciones. Los resultados de Aragón complican el acuerdo con María Guardiola en Extremadura, donde las negociaciones siguen paralizadas. Ella optó por el cuerpo a cuerpo contra Abascal, a diferencia de Azcón, que enfocó las elecciones en clave nacional, pero nada ha servido para frenar la crecida imparable de Vox. Ahora el PP debe cambiar de estrategia electoral. El problema es que no saben cuál. Feijóo ya ha adelantado que el entendimiento con Vox pasa de ser voluntario a ser necesario, porque sí los necesitan para formar gobiernos y tienen que aceptarlo. Vox ya ha dicho que habrá gobierno, pero eso sí, donde se tengan en cuenta sus políticas. Al desconcierto del Partido Popular se suma el temor ante lo que pueda ocurrir en las próximas citas electorales, las de Castilla y León y las de Andalucía, donde tendrán que prepararse para conocer hasta dónde llega el techo electoral de Vox. Y en Extremadura, María Guardiola ya ha anunciado que se va a presentar a la investidura sin contar con los apoyos de Vox. La candidata del Partido Popular tiene hasta el próximo 3 de marzo para evitar la repetición electoral y los de Abascal se mantienen en estos momentos en el no. Ella hoy se ha acogido a su amplia victoria el pasado 21 de diciembre y ha asegurado que es a ella la que le corresponde formar gobierno. Vox pide 4 consejerías, además del control de varios organismos públicos para desbloquear la investidura. Mi intención de presentarme a la investidura como presidenta de la Junta. Sabéis que el pasado 21 de diciembre se celebraron elecciones en Extremadura y los extremeños hablaron alto, hablaron muy claro y el 43,2% nos dio su confianza. Somos primera fuerza política, además lo somos con mucha distancia. Miércoles por la noche envié un correo electrónico con documentación a Vox y solicitando fechas para poder sentarnos y tener una reunión y aún no he recibido respuesta. Yo lo que espero es que nos podamos sentar.
Y hoy es protagonista de la actualidad política Felipe González. De vez en cuando lo hace, mientras tanto se entretiene con los negocios, pero de vez en cuando lo hace y el día era hoy. Ha dado un golpe en el tablero, eso es lo que ha pretendido, contando que el auge de Vox es incuestionable, que, bueno, que no hay autocrítica en su partido, que el bipartidismo no funciona, que está encallado, y además ha explicado, y ahí ha llegado ya al plato fuerte, que si Sánchez se presenta a las próximas elecciones, entonces él votará en blanco porque no le representa. Es una evolución que nos va a llevar a un resultado nacional parecido a lo que se está produciendo en las elecciones autonómicas, que por primera vez desde que se empezó la democracia, la derecha va a ser abrumadoramente mayoritaria. ¿Qué es lo que me sorprende? Me sorprende que no hay ninguna autocrítica. Cuando uno lleva 2 años en el gobierno, empieza a ser heredero de sí mismo. ¿El PP tiene un proyecto nacional? Sí, echar a Sánchez. ¿Me interesa ese proyecto como proyecto nacional? No, votaré en blanco. Ahora, votar a los que no me representan, y hoy no me representan en mi propio partido, no los votaré. Las críticas de Felipe González hacia su partido no son nuevas. Él ya se ha desmarcado de la amnistía, de los pactos con Bildu y otras fuerzas separatistas y hoy ha criticado esa falta de autocrítica dentro del partido ahora presidido por Pedro Sánchez. Para el portavoz del PSOE en el Congreso, para Patxi López, Felipe González ya no es un referente para el socialismo. Los titulares me da mucha pena, porque hace mucho tiempo que me da pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para los socialistas y, sin embargo, sea una referencia para la derecha de este país. ¿Por qué ha fracasado en este país el bipartidismo? Pues porque el bipartidismo no pelea con el oponente por lo importante, o tal vez lo perdona, no se sabe muy bien por qué. La pregunta de por qué decae el voto al bipartidismo en España, entiéndase el voto al PP y al PSOE, o al PSOE y al PP, tiene muchas razones. En el caso de los socialistas, de los sanchistas, para ser más claros, son obvias. Mal gobierno, pactos con Bildu, corrupción, abusos sexuales y laborales dentro de la casa socialista. Bueno, bien. Y las razones que hacen que baje el voto al Partido Popular, incluso también las del PSOE, tienen que ver con actuaciones recientes en las tragedias sobrevenidas. Por ejemplo, la Dana. ¿Qué pasa con la Dana, que causó centenares de muertos? ¿Y qué pasó con el accidente ferroviario de Adamuz, que causó 46 muertos? Pues que tanto el PP como el PSOE se han dedicado a escupirse las culpas de la Dana. Unos más abiertamente, con furia diría yo, los de la izquierda, llamando asesino a Amazon, sin ninguna autocrítica por los errores que no tienen pase de la Administración central. Y ante eso, un PP tímido, inane, que no ha sabido defender ni siquiera una de las autonomías más importantes de las que gobernaba. No hay ningún procedimiento en los juzgados contra, por ejemplo, Teresa Rivera, o contra la Confederación del Júcar, o contra EMET, o contra, sobre todo contra Pedro Sánchez, que fue el que tenía que haber decretado el estado de alarma y no lo hizo. ¿Y por qué el PP no ha hecho eso? Pues no lo sé, pero eso no favorece que te voten cuando llega la hora de la verdad. Luego viene la tragedia de Adamuz, en Córdoba. El gobierno del PSOE no sabe ni custodiar los enseres de las víctimas tirados alrededor de las vías del tren. No han asumido la culpa de los fallos de las infraestructuras. El ministro Puente es un desastre. Sin embargo, en el PP no hay ninguna actuación judicial contra el ministro que falló no invirtiendo lo adecuado en las infraestructuras ferroviarias. Es más, su líder, Feijóo, decretó el luto, unas jornadas de silencio, y cayó. También cayó cuando le reprocharon, por culpa del pasado, el accidente que tuvo lugar en la curva de Angrois en Santiago de Compostela. ¿Se sorprenden ahora de que los electores se vayan alejando del bipartidismo?
Bueno, y la izquierda comienza a movilizarse ante el avance de las derechas en las últimas convocatorias electorales. Si ayer les hablábamos de esa gira de conferencias de Gabriel Rufián, hoy todos los partidos que conforman la coalición de gobierno con el PSOE han anunciado que relanzarán su marca el próximo 21 de febrero. Esta nueva alianza está abierta a otras formaciones, pero no contará con Podemos. Hoy desde Izquierda Unida han pedido a Yolanda Díaz que se haga a un lado. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es que esta especie de renovación del contrato social con la izquierda española necesita una reactualización programática, una actualización de los objetivos políticos para el nuevo ciclo electoral y, siempre lo he dicho, o sea que en mí no es novedad, una nueva referencia que reactiven y sirvan de motor de aceleración a ese proceso. Es decir, una actualización, se lo pregunto de otra manera, señor Maillo, una actualización del liderazgo. Sin lugar a duda. El juez Juan Carlos Peinado ha dado 10 días a la Moncloa para que le entreguen los correos electrónicos de Begoña Gómez y ha reclamado a Interior datos de los vuelos que ella y su asesora, Cristina Álvarez, realizaron fuera de España. El magistrado que investiga, como saben, a la esposa de Pedro Sánchez advierte que si no cumplen con ese plazo judicial lo considerará una desobediencia a la autoridad de los juzgados. Entre otras cosas, el juez Peinado quiere saber si Begoña viajó con ese pasaporte a diferentes países, pero en especial a la República Dominicana. El juez Juan Carlos Peinado ordena una nueva batería de diligencias contra la mujer del presidente. El magistrado vuelve a exigir todos los correos de Begoña Gómez y da un plazo de 10 días a Moncloa para que le facilite todos los emails que envió o recibió la mujer del presidente desde su cuenta de la Moncloa. Si no lo hace, Moncloa incurrirá en un delito de desobediencia judicial. Además, el magistrado ha acordado enviar ese bloque de emails a la Sección de Delitos Económicos de la UCO para su análisis e informe. Para Peinado, esta es la única forma de comprobar si Begoña Gómez usó un correo oficial de Presidencia para asuntos privados. Considera que la medida es proporcional y, sobre todo, menos gravoso que registrar la Moncloa. En el auto, el magistrado también critica la falta de colaboración de la mujer de Sánchez con la justicia. Alude, en este punto, a su decisión de acogerse a su derecho a no declarar en la mayoría de sus citaciones ante el juez. Pero no solo eso, Peinado ha dado un paso más y solicita a la Oficina Nacional de Información del Pasajero el registro de todos los vuelos realizados por Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, desde el 16 de julio de 2018 hasta ahora, a destinos como Dominicana, República del Congo, Guinea Ecuatorial y la Federación de Repúblicas Rusas. Peinado quiere saber si eran viajes institucionales o para asuntos privados y toma esta decisión después de que ambas se nieguen a entregar sus pasaportes voluntariamente. Santos Cerdán confirma ante el juez que mantuvo 2 reuniones con Leire Díez y que hablaron sobre los audios de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Esa declaración se produjo el pasado 2 de febrero, pero no ha sido hasta hoy cuando los medios de comunicación hemos tenido acceso a esas imágenes. Van a ver que el que fuera secretario de organización del Partido Socialista comete un lapsus al referirse a estas cintas. Sale a la luz la declaración como testigos de Santos Cerdán y Antonio Hernando ante el juez del caso Leire Díez. En un momento dado, el que fuera secretario de organización de los socialistas señaló ante el juez que las famosas saunas eran del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y que en esos audios, aparece lo de, todos conocemos, de las saunas del señor presidente del gobierno, del suegro del presidente del gobierno. Cerdán también confirmó haber celebrado en Ferraz 2 reuniones con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet en abril de 2024, justo en los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la apertura de la causa judicial contra su mujer. En aquellas reuniones, dice Cerdán, la presunta espía del PSOE llevó audios de José Manuel Villarejo. Nos iban a traer una información que nos afectaba al Partido Socialista. Que tiene los audios de Villarejo y eso es lo que mantuvimos esa reunión y estuvimos presentes varias personas. En estas reuniones participaron además altos cargos de Moncloa y del PSOE, uno de ellos, Antonio Hernando.
es que estas personas tenían una serie de documentación relevante respecto a las posibles actuaciones ilegales que se habían llevado a cabo de investigación del que entonces era secretario general del PSOE, don Pedro Sánchez. Algo que no resultó novedoso para los servicios jurídicos del partido. Dice Cerdán que el PSOE ya conocía los negocios de saunas del suegro del presidente. Esa información ya la conocía y que la tenían, que no había nada nuevo. La documentación no era novedosa, yo ya la conocía. Además, el que fuera exdirector adjunto del Gabinete de Presidencia, Antonio Hernando, ha reconocido que la presunta espía de los socialistas colaboraba en la organización de mítines y actos de campaña del PSOE. Pero a la señora Díez sí la conocía previamente porque cuando yo, siendo miembro de la Comisión Ejecutiva Federal entre 2008 y 2014 y luego portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de 2014 a 2017, había acudido a algún acto electoral, algún acto político, algún mitin en Cantabria, pues esta persona era de las que colaboraba en la organización de ese tipo de actos. La decisión del gobierno español de conceder un estatuto legal a más de 500.000 de inmigrantes indocumentados ha generado una fuerte desaprobación en Bruselas. ¿Qué preocupa en Bruselas? Pues el caos de tránsito comunitario que esta decisión de España produciría. Tampoco ha gustado nada esto en Washington. Mientras tanto, en España, hoy el gobierno acordaba que el ingreso mínimo vital sea extensible para aquellos inmigrantes que se regularicen en la prevista oleada de concesión de papeles anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez. Y Barbate recuerda a los 2 guardias civiles que fueron embestidos por una narcolancha y fallecieron hace ya 2 años. De todos los detenidos, solo uno de ellos, el principal acusado, Karim El Bacali, permanece en prisión preventiva. Terminada la investigación, El Bacali será juzgado por un jurado popular por los delitos de asesinato y de atentado. En unos días se le va a notificar la resolución judicial y comenzará la cuenta atrás para la celebración de ese juicio. 2 años después de este asesinato, los agentes denuncian que la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. La Guardia Civil sigue desprotegida, sin armas, con menos efectivos frente a unos narcos que ahora van equipados con armas de guerra. Pues las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz denuncian que los enseres propios de esos familiares perdidos o heridos se han visto sometidos a robos y al pillaje de no se sabe quién, que se han abalanzado sobre esos objetos personales de todos esos víctimas del siniestro de los trenes. Los afectados señalan que han encontrado un escenario dantesco con carteras vaciadas, con abrigos rajados para extraer objetos de valor, con teléfonos móviles sistemáticamente desaparecidos de las maletas y enseres de las víctimas. También han desaparecido relojes inteligentes y cargadores que estaban en esas maletas. Y mientras tanto, por seguir con la actualidad ferroviaria, tienen que saber que en Irún se produjo hace pocas horas un descarrilamiento de un tren de mercancías sin que haya producido daños personales. La causa les va a ser familiar, la rotura de una de las vías del tren. Y viajeros de Cataluña, de Galicia y de Málaga se han encontrado hoy con nuevos retrasos y cancelaciones en los trenes debido a una huelga que, eso sí, ya solo está siendo secundada por los sindicatos minoritarios. Para CGT, uno de esos sindicatos que mantiene estos días los paros, faltan elementos esenciales para llegar a un acuerdo con Transportes. Sigue sin mejorar lo que llevábamos pidiendo, que era la seguridad. Son todo comisiones, mesas y tal. No abordan realmente el problema que es la falta de mantenimiento en la infraestructura. La llegada de una nueva borrasca de alto impacto llamada Nils a Andalucía ha hecho que se reactiven los avisos en buena parte del territorio andaluz por el riesgo de rachas muy fuertes de viento, lluvias localmente intensas y temporal marítimo. Hoy la policía ha tenido que realojar a vecinos en Córdoba. La comunidad está en general en alerta naranja
por esto que les hemos contado, precipitaciones, mala mar, vientos fuertes, etc. También hemos visto hoy imágenes muy preocupantes en algunos lugares de la provincia de Jaén. Y situación de máxima tensión la vivida hace unas horas en una vivienda de Sevilla. Una mujer salva a la vecina de arriba cuando ésta trataba de huir de las llamas en su casa. Ha ocurrido en San José de la Rinconada y se cree que el fuego pudo originarse en un brasero. Las llamas la obligaron a tratar de salir por la ventana y a pedir ayuda a gritos mientras las llamas consumían su casa. Felizmente, en el momento en el que perdió el equilibrio, su vecina consiguió interceptarla casi en el aire. Apenas se conocían hasta el día de hoy, pero desde luego estas dos vecinas serán a partir de ahora mucho más que esto. No tiene un ángel de la guarda, debe tener dos, como poco. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.